el invocar del Señor, dice, la práctica de invocar su nombre, según el Antiguo Testamento, y vimos algunas citas hasta Job. Entonces vamos hoy con Jabes. Estos libros del Antiguo Testamento, por cierto, son eso, libros. A Sí, diferencia, y son más de uno de algunos. En el sí, caso de algunos libros del Nuevo Testamento, como la carta a los Corintios, que son 1 y 2, estos son sí, primera de Corintios tal, segunda sí, de Corintios tal, pero estos no son, los del Nuevo Testamento no son epístolas, sino son libros. sí, Por lo que pues sí. decimos, por ejemplo, primero de Crónicas, El primero de primer, Samuel, sí, pues fue el primer segundo de libro, ¿verdad? Reyes. Exacto. El primer libro de... Sí, o primer libro es lo correcto, pero a diferencia de las epístolas en el Nuevo Testamento, estos los decimos primero. Así que, pues, adelante, hermano. Sí, pues voy a buscar a Crónicas, ¿sí? Sí. Crónicas, uno de Crónicas, Ujú. 7:20, 7:82. Unidad de Crónicas, dice 4:10. 4:10, 4:10. 4:10. Uno de Crónicas 4:10. Dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me bendijeras abundantemente y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal, para que no me aflija. Y Dios le concedió lo que había pedido. Amén. Javes invocó. Y le fue Recordando la lectura de ayer, invocar no es meramente orar, aunque es un tipo de oración, pero está pues, relacionado más bien con llamar con llamar audiblemente, así pues, por el nombre. por el nombre, sí. 80. Pues vamos ahora con jueces. Sí, Jueces hermano. 16:28. Ujú. Jueces 16:28. Pues aquí está jueces 5:27. 5:27. Jueces 16:28. Sí. Jueces 16:28. Dice, entonces invocó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí, te ruego, y fortaléceme, te suplico solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Este es Sansón al final de sus días, cuando Está está ciego, ¿no? sí, ciego y estaba atado a Por las su columnas enojo. del lugar donde estaba, pero invocó. Luego Para vamos hacer. a ver el caso,
Nos toca ver el caso de Samuel, en primer libro de Samuel 12:18. No es Primera de Reyes. No, ahorita leímos Jueces 16:28 de Sansón. El Sí, siguiente sería Samuel, y esto está en primer libro de primera, Samuel 12:18. sí, primero, no es, yo me equivoqué, entonces es, no, porque dice primero, a saber, Jonás, y dice Elías. No, todavía Sí, estamos pues, una sí, línea pues, antes. sí, Ajá, pues, primera Samuel 12:18, sí, ajá. pues, aquí me equivoqué, es aquí, dice, 1 de Samuel 12:18. Dice, y Samuel clamó a Jehová, y Jehová envió truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel, ¿verdad? Muy bien. Otro caso impresionante ya, Samuel como, como profeta, ya no el niño Samuel que hemos estado hablando últimamente, pero ya él clamó y miren cómo le respondió el Señor. Vamos a un caso más, David. David en segundo de Samuel Sí, 22:4. de los cuatro. Dice, invoqué a Jehová, quien es digno de ser alabado, y de mis enemigos fui salvo. Amén. Amén. De mis enemigos me ha salvado. Amén. Vamos al siguiente caso. Ahora vamos a ir un poco más adelante en el libro de Jonás, con el caso de Jonás. 1:6. No, exacto. Jonás 1:6. Entonces el capitán de la nave se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás Dios piense en nosotros y no perezcamos. Creo que está hundiéndose, ¿eh? Sí, 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 sí. Imagínense, lo que es interesante de esto es que este capitán de barco Sí, identificó a Jonás como alguien que invocaba. sí. Eso es lo interesante. Sí, En el porque Nuevo iban varios, me Testamento, imagino, ¿no? Han ¿perdón? de ir varias personas ahí a bordo, ¿no? Seguro. Y se dio cuenta que él era, ¿ah? Que estaba, Era que alguien que, sabía, pues, que que invocaba a sabía. Dios. Sí, Sí. Siguiente caso en el Antiguo Testamento es el caso del profeta Elías, uno de los profetas más poderosos. sí. Entonces, este está en primer libro de Reyes 18:24. Luego invocad vosotros el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que responda por medio de fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, respondió el pueblo. Amén. Sí, estaba Elías enfrentándose a los profetas de Baal, pero Ajá. miren lo que él hizo. Él dijo, bueno, lo que voy a hacer es que voy a invocar. Voy a invocar a Jehová y a ver quién responde. Otro caso perdón, Sí, no, sigue, sigue. otro caso el que sigue sería el caso de Jeremías. Esto está en Jeremías, Lamentaciones estaciones. 3:5. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la fosa más profunda. Estaba hundido, Amén. estaba hundido.
Invoqué desde la fosa más profunda. Era- Muy bien. Entonces, estos Tenemos versículos que... allá a Joel, sí. Ah, me salté de Joel. Sí, falta Joel y Bueno, Sofonías y Zacarías. faltan varios. Sí, Ya me Joel, fui. Sofonías y Zacarías. ¿Quieren, Aguante. si quieren, miramos a Joel, aquí a Joel, Muy bien. Joel, en la 1670. En el caso de estas citas que va a leer ahorita, Sí, esto corresponde a la siguiente oración, donde dice que los santos del Antiguo Testamento no solo invocaron al Señor, sino que también profetizaron que otros ajá, también invocarían su nombre. sí, Y claro, entonces es esto que vamos a leer ahora, sí, sobre hermanos en el Antiguo Testamento que profetizaron sobre otros que iban a invocar. dice Joel 2:32. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escape, como ha dicho Jehová, incluso para el remanente al cual Jehová llame. Y esto hace alusión justamente a lo que dice Pablo en Romanos, ¿verdad? Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor Será será salvo. salvo. Excelente. Uh-huh. Ahí está. En los dos testamentos, tanto en el Antiguo Testamento Como como en en el el Nuevo Nuevo Testamento. Testamento. Uh-huh. Ahí Excelente. tenemos Hermano Mauricio, buenas noches. Qué bueno que está con nosotros otra vez. buenas noches, hermano. Bueno, tenemos a Saludos, Sofonías hermano. 3:9, ¿verdad? Perdón. Sofonías. Amén, hermano Mauricio. Saludos. Sí, Sofonías 3:9 sería el que sigue, hermano. Es el 1735. Cambiaré el lenguaje de los pueblos a un lenguaje puro, para que todos ellos invoquen el nombre de Jehová, a fin de que les sirvan unánimes. Amén. Unánimes. Amén. Qué excelente. Y luego Zacarías 13:9. 13:9. Pero qué interesante el asunto de que el invocar desde cuando lo escribió Sofonías hacia el futuro iba a lograr que los hombres o la iglesia o los santos pudieran servir en coordinación, Así es, unánimes, dice. unánimes. Y haré pasar esa tercera parte por el fuego, y lo refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre, y yo les responderé. Diré, ellos son mi pueblo, y ellos dirán, Jehová es mi Dios. Amén. Eso lo he oído en otro lado también, hermano. ¿Verdad que sí? Sí, Parece como que hubiera sido lo que dijo Ruth y Noemí. Tu Dios, tu pueblo será mi pueblo. sí, exacto, sí. Y tu Dios será mi Dios. ¿Te parece? Ah, Muy bien, exacto, excelente. sí. Esta gente proclamaba la palabra. Se nota que leían, ¿verdad? Ah, ya sabía. Porque, pues, de cualquier forma, qué bueno que lo recordamos y qué bueno que lo asociamos, porque también, pues, hemos Claro, leído algo, pero sí, excelente ver que en la conversación, o en los desanunciados que hacía esta gente, iba a la palabra. Así que, en este párrafo que estamos a punto de terminar en la lectura de los versos, estamos viendo cómo la práctica de invocar el nombre del Señor estaba presente o estuvo presente a lo largo del Antiguo Testamento. Empezamos desde Génesis y Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Entonces, veamos lo que dice aquí al final para poder tomar el otro verso. Nos queda todavía Hechos. Dice sí, aquí, aunque muchas personas están familiarizadas con la profecía de Joel con respecto al Espíritu Santo, son pocas las que han prestado atención al hecho de que para recibir el derramamiento del Espíritu Santo se requiere que invoquemos el nombre del Señor. Entonces dice acá, por una parte, Joel profetizó que Dios derramaría su espíritu.
Por otra, profetizó que las personas invocarían el nombre del Señor. Esta profecía fue cumplida el día de Pentecostés. Si nos puede ayudar, hermano. Hechos 2, 17a y 21. Hechos 17. Tengo Hechos 2, 17a. Dice así. Ahí ya no lo miro. Mejor lo leo todo completo, hermano, porque ahí ya no Sí. miro las letritas. Es Ah, una lupa. Pues es la está bien. primera parte, exacto. Sí, dice, y es en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. ¿Pudo leer el 21? El 21, sí. Y el 21, sí. Por favor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Esto corresponde a Joel específicamente. Pero lo importante de acá es ver que la práctica de invocar el nombre del Señor, de invocar a Dios, está presente desde Génesis a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Vimos que pasamos por los libros de Samuel, de Reyes, Crónicas, pasamos por Job, pasamos por los Salmos, Lamentaciones, Jeremías, Joel, Zacarías, también mencionamos a Sofonías, Primera de y Reyes. luego pues, perdón, Primera de Reyes, ¿no? primer Uno de libro de Reyes. Reyes, sí, pues, El empezamos por libro de ahí Reyes. también, perdón, y pues ahora estableció un enlace entre Joel con esta cita en Hechos 2:17 y el 21. Amén. Entonces, gracias al Señor que este asunto de invocar su nombre trae ventajas. Por ejemplo, David decía que al invocar el nombre del Señor, él era librado de sus enemigos. Y aún el capitán del barco que estaba a punto de naufragar, le dijo a Jonás, invoca a tu Dios, a ver si nos responde. Lo identificó como alguien que invocaba y de alguna manera tenía la esperanza y la certeza de que el Dios de Jonás iba a responder, y bueno, y respondió, de hecho, ¿verdad? Respondió. Así que, pues en los minutos que nos quedan, vamos a tratar de entrar en este segundo párrafo, y esto es acerca de invocar, es una práctica que tenían los creyentes también en el Nuevo Testamento. Así que, si alguien nos ayuda a leer, está bien. Yo ya leí bastante. Ah, Ya te dije excelente. bastante. Ah, Ya mucho, hermano, Ya por me, favor. ya me cansé. sí, está bien, vamos a leer nosotros porque sigue leyendo después los artículos. Ok, Luzca, Salvador. ok. Los creyentes del Nuevo Testamento comenzaron a invocar el nombre del Señor a partir del día de Pentecostés. Hechos 2:21. Mientras Esteban era apedreado, él invocaba el nombre del Señor. Sigue Hechos 7:59. Los creyentes neotestamentarios acostumbraban a invocar al Señor. Hechos 9:14, 22:16 y 1 Corintios 1:2. En 1:2. En 2 de Timoteo 2:22. Saulo de Tarso tenía autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que le invocaban el nombre del Señor. Hechos 9:14.
Esto indica que todos los primeros santos tenían por costumbre invocar a Jesús. El hecho de que invocaban al Señor era una señal, una característica de que eran cristianos. Si somos los que invocan el nombre del Señor, nuestra práctica de invocar su nombre nos identificará como cristianos. El apóstol Pablo puso énfasis en el asunto de invocar. Cuando escribió el libro de Romanos, él dijo, ¿por qué no hay distinción entre judíos y griegos? Pues el mismo Señor es Señor de todos y es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 12, 13, en la primera de Corintios, Pablo también habló de invocar al Señor. Cuando escribió las palabras, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Primera de Corintios 1, 2, aún más en segunda de Timoteo, él dijo a Timoteo que siguiese las cosas espirituales con las que de corazón puro invocan al Señor. En 2:22, mediante estos versículos podemos ver que el primer ciclo de cristianos tenían la práctica de invocar continuamente el nombre del Señor. Así que tanto en la era del Antiguo Testamento como en los primeros días de la era cristiana, los santos invocaban el nombre del Señor. Cuán lamentable es que la mayoría de los cristianos haya descuidado esto por tanto tiempo. Creemos firmemente que hoy el Señor desea recobrar el que invoquemos su nombre y que esto llegue a ser nuestra práctica a fin de que disfrutemos las riquezas de su vida. Amén. Amén. Gracias, hermano. Por lo menos aquí nos deja ver algo interesante, que invocar es a fin de que disfrutemos las riquezas de la vida de Dios, como un punto práctico que pues nos sirve bastante para quedarnos con él. Ahora, regresemos sobre la lectura de hoy y pues dejo abierto para que compartamos qué hemos recibido de esta pequeña lectura para posteriormente entrar a los versículos en lo que nos dé tiempo en esta noche. Así que, ¿qué han recibido acerca de que invocar el nombre del Señor también era una práctica que hubo en los creyentes del Nuevo Testamento? Voy a principiar del final, donde dice de que esa práctica se ha perdido con nosotros y que eso es lo que aparte de que se tiene que recobrar para que nosotros podamos invocar el nombre del Señor, invocar el nombre todo el tiempo, o sea, que se nos haga algo práctico. Porque han hablado anteriormente de que el invocar es como respirar. Entonces debemos estar respirando constantemente para que el Señor nos escuche. Entonces vimos de que en el Antiguo Testamento los profetas invocaron el nombre del Señor y que el Señor les respondió. O sea que él escuchó el invocarnos, que le llamara audiblemente, y de esta manera él consideró estas prácticamente súplicas, peticiones digamos, en circunstancias bien apremiantes. Él escuchó el clamor de estas personas, de estos hermanos, de estos profetas, y les respondió. Entonces nosotros, con esta fe que tenemos, que la fe que el Señor nos ha dado, ¿qué tenemos que hacer? Invocar su nombre
y con la certeza de que Él nos va a responder. Amén, hermano. Sí, amén. Bueno, me gusta esto por lo menos, así como el hermano Esteban, ¿verdad? Que estaba sufriendo con la apedreada. Yo creo que eso no es una cosa fácil, ¿va? Que lo estén apedreando uno, ¿verdad? Y estar con ese dolor y comenzar a invocar al Señor, pues es una forma como de alivio para uno también, ¿verdad? Pero eso es al tener pues al Señor con nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué hay si no estuviera con nosotros? ¿A quién nos podemos quejar más que morir no solo así nomás, ¿verdad? Entonces también pues porque es de tener al Señor todo el tiempo y estar en comunión con Él. Amén. Amén. Yes. Amén. Amén. Hermano Mauricio, quisiera compartir algo con nosotros de esto del día de hoy. No, hermano, todo está bien. Gracias. Excelente, amén. Pues quisiera comentar en los minutos que nos quedan unos cuantos, que pues esta lectura es como siempre iluminadora, interesante si queremos decir, pero pues nos confirma mucho acerca de esta práctica. Realmente la vida cristiana, digámoslo así, para que sea una vida saludable, debe contener ciertos hábitos, ¿verdad? Cada creyente debe contener hábitos, por ejemplo, el hábito de orar, que es orar sin cesar, orar todo el tiempo, estar a orar con Dios, de leer la palabra de Dios, de leer la Biblia, de ser alimentado, y hemos aprendido algunos principios en cuanto a eso. También reunirse, ¿verdad? En la palabra santa que hemos estado viendo, hablaba también acerca de que somos creyentes, somos seres que se reúnen, que están juntos. Y todas estas prácticas, cuando se convierten en hábitos, hacen que seamos creyentes saludables, ¿verdad? Que lleguemos aún a ser como Esteban, que a pesar de que estaba muriendo, y uno se imagina, ay, las piedritas. Estos judíos, estos no eran de piedras, eran de piedrotas y cada pedrada era para acercándolo un poco más a la muerte. Pero también vimos cómo esta práctica que estamos viendo hoy es tan importante, y me llamó la atención algo que comentó el hermano Jorge antes de entrar propiamente en el análisis de la lectura, es que invocar está comparado con respirar. ¿Se recuerdan cuando estuvimos viendo el tema de cuántas veces entrar en la palabra, cuántas veces al día entrar en la palabra? ¿Alguien recuerda más o menos la comparación que hicimos? ¿Cómo No me recuerdo deberíamos que era entrar? ¿Perdón? como 3 veces mínimo. Como 3 veces, como al comer, ¿verdad? Como 3 Exacto. veces. Lo mínimo, ¿ah? Lo Y de ahí mínimo para es las veces que usted coma, ¿verdad? Que era así es. así como el profeta que dijo, pues comí tus palabras y fueron un poco, si ahorita se me fue si eran dulces primero y después amargas, o amargas Primero primero y después amargas, después dulces, dulces. ¿verdad? Pero el hecho de que ahí hay la revelación de que la Biblia y la palabra es para comer, o sea, se toma en la proporción que nosotros comemos, o sea, así deberíamos leer mínimo. Ahora, ¿con qué compara invocar? Y usted lo mencionó, hermano Jorge. Sí, Con- respirar. con- Entonces, ¿cuántas veces al día respiramos? Constante. ¿Verdad? Entonces, así, esa es la comparación acerca del invocar. ¿Cuán necesario es invocar? Invocar es tan necesario como respirar. Entonces, esto nos da a nosotros una luz de en nuestra práctica diaria, en nuestro diario vivir, cuánto nos conviene invocar, ¿verdad? Veámoslo de esta manera. Para mi vivir cristiano, ¿cuánto me conviene leer la palabra? Por lo menos las veces que como, ¿verdad? Yo como más que 3 veces. Entonces, en cuanto a mi forma de ser y mi manera de vivir, me conviene entrar muchas veces en la palabra del Señor. Ahora, el tema de respirar va mucho más allá, ¿no les parece? Mucho más intenso, porque invocar es como respirar. Amén. Así que seamos animados para estar constantemente invocando el nombre del Señor. Aleluya. Luego,
pues ya 8 minutos estamos ya sobre la hora, pero me llamó mucho la atención todos estos casos en los cuales los creyentes invocaron el nombre del Señor. Entonces, eh, vamos a ver las pocas citas que nos dejen ver hoy y el miércoles que nos volvamos a ver, no, el jueves, perdón, que nos volvamos a ver, podemos seguir en ellas. Hermano Jorge, perdone que lo moleste, de casualidad usted se adelantó a alguno de los versículos que sería Sí, Hechos Hechos 2:21. 2:21. Ahora sigo con nosotros, ¿no? Pues Lo leo lo que nos otra dé vez. tiempo, vamos a leer el versículo y comentar un poquito. El 2:21. Muy bien, aquí lo tengo. Hechos 2:21. Dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Y sigo con nosotros. Pues sí, No, ahorita nos dio Hechos 2:21, muy bien. sí. Sí. Luego está Hechos 7:59, que habla de Esteban, que nos comentó el hermano Mario. Tengo Hechos 7:59. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Estaban muriendo. Sí, pero este versículo responde una pregunta que hay cuando nosotros, cuando estamos predicando el evangelio a alguien y nos pregunta, pero mire usted qué dicen, oh Señor Jesús, ¿verdad? Sí. ¿Nos podría usted repetir este versículo, por favor? Hechos 7:59 dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él mencionaba el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús. Nosotros no vamos a invocar recibe mi espíritu porque por el momento no estamos muriendo, pero la primera parte del invocar de Esteban es crucial en cuanto a nuestra lectura, nuestro aprendizaje y afirmar un poco nuestra fe en cuanto a esta práctica, que más que una práctica debería ser un hábito. Es decir, la enseñanza está dirigida a que esto se convierta en un hábito. Por ejemplo, hermano Jorge, una pregunta. Sí. Usted ha estado ahorita en este entrenamiento de leer Apocalipsis con las notas y luego los estudios vida. Así es. Ahorita estamos ¿Cuántos días lleva más o menos hasta ahora? Ahorita vamos hasta el capítulo 19. El 19 entramos hoy. Pero más o menos ¿cuánto tiempo lleva en este entrenamiento? Ahorita son 5 semanas, porque llevamos la semana 5. 5 semanas llevamos. Muy bien. 6 días cada uno. Muy bien. Sí. Aunque la hora que escogió para este entrenamiento es un poco difícil, pero ya luego de 30 días, ya pues uno ya casi se despierta uno solo. Así es. Y está, o sea, ya podríamos decir que después de los 90 días es muy posible que esto para usted se convierta en un hábito. Así es. De eso se trata el aprendizaje. Las prácticas están diseñadas para eso, para que se conviertan en hábitos. No son solo prácticas externas, pero las prácticas ni siquiera están dirigidas hacia las reuniones o cómo hacemos esto y lo otro, pero orar, estudiar y leer la Biblia, reunirnos, y ahora estamos aprendiendo a invocar. Esto es un asunto de que practicándolo eventualmente nosotros se va a convertir en un hábito. Y hemos visto en todos estos versículos, especialmente en los del Antiguo Testamento, que hablan de qué beneficio hay cuando invocamos, ¿verdad? Sí. Aparte lo vamos a ver en la sección que viene, pero bien interesante este asunto. Creo que nos da tiempo a uno o dos versículos más. Entonces dice acá que los creyentes neotestamentarios, que eso quiere decir los del Nuevo Testamento, acostumbraban, ellos ya era un hábito para ellos. De hecho, bueno, vamos a ver los versículos y vamos a ver qué interesantes son.
entonces ellos acostumbraban a invocar el nombre del Señor. Así que por lo menos, si nos pudiera leer, hermano Jorge, los versículos de los Hechos, por favor. 9:14, sí. Sería el 9:14 sería ahorita, ¿no? 9:14. El 9:14, sí, exacto. Tengo Hechos 9:14. Dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y aún aquí tiene Entonces, autoridad de los ahí están hablando de Saulo. Pero Saulo tenía un documento o la autorización para poder arrestar. Ahí nos dice a los cristianos, a los fulanitos o menganitos. ¿A quién dice que podía prender? O sea, dice que es 9:14, ¿verdad? Uh-huh. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces, ¿a quiénes podía prender? ¿A quiénes podía prender? A todos los que invocan. A los Pero, creyentes. sí, pero ahí a los creyentes los definen no como cristianos, no como alguna cuestión que defina creencias, sino a los que acostumbran invocar. Entonces, esta gente se juntaba y podían reunirse en una casa y pasar afuera de la casa y escuchar. Ahí están los que invocan. Por ahí andan los que invocan. Él a quienes buscaba. Mire, ¿ustedes saben si por esta colonia hay gente que invoca el nombre del Señor? Sí, ahí adelante de las cuadras. Vamos, mucha. Y se llevaba a todos los soldados y a la gente que daba porque él tenía la autoridad de buscar y de encarcelar. Pero lo interesante es que estamos aprendiendo que en el Nuevo Testamento los creyentes acostumbraban a invocar. Amén. Y como decía el hermano al final de este párrafo, dice que es triste y lamentable que es una práctica que hemos perdido. Y de hecho yo estoy de acuerdo, porque en las reuniones cada vez invocamos menos, no digamos en la casa. Hermano Jorge, si quieres, solo terminamos con el versículo 20, la cita 22:16, por favor. 22:16, sí, aquí tengo 22:16. Dice, y ahora pues, ¿por qué se detiene? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. O sea que el incrédulo lava sus pecados, ¿cómo? Sí, invocando. Invocando. Amén. Esto es impresionante, sinceramente. Así que vamos a marcar acá, hermano Jorge, perdone que lo moleste con eso, pero si pudiera asistirnos, página 32, y la cita que nos toca leer es Primera de Corintios 1:2 para la próxima semana. Así que qué maravilloso estudio de esta noche, finalizando de ver las citas, cómo es que la práctica de invocar el nombre del Señor estaba presente en el Antiguo Testamento. Lo vimos en muchas citas a lo largo de todo el Antiguo Testamento y ahora lo vimos, y ahora también vimos que es una práctica que era común, que los creyentes acostumbraban a invocar el nombre del Señor. Cuando hablo de los creyentes que acostumbraban, eran los creyentes en el Nuevo Testamento. Después de que el Señor había pasado por la muerte, la resurrección y la ascensión, los creyentes que se reunían acostumbraban a hacer eso. El que más me impresionó esta noche fue el caso de Esteban. Señor Jesús. Y luego pues él se entregó al Señor y expiró. Pero impresionante esto. No sé si alguien más quiere decir algo al finalizar esta reunión. No solamente, digamos, impresionante que desde el Antiguo Testamento tengan esa práctica. No, la verdad yo no sabía, pues. No sabía, pero hoy con todas las citas bíblicas que están aquí es contundente y es una realidad. O sea que yo lo tenía como una práctica del Nuevo Testamento, de ahora, de la vida de la iglesia, pero no, es bíblico y está desde el Antiguo Testamento. O sea que el fundamento es sólido. Amén.